Ingeniero, buenos días, ¿se escucha bien? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, luego pues, de haber confirmado esto, pues vamos a dar inicio y también aprovecho para felicitarlos, ¿verdad? En su día, por el día de ayer estuvieron llegando algunos mensajitos al Cátedro Profesional por el día del Profesional de las Ciencias Económicas. Y ustedes, pues futuros profesionales, también ya corresponden a esa rama. Lástima que el descanso no nos alcanzó a nosotros, ¿verdad? Sino que únicamente fue para el plan diario, pero aquí pues, le vamos a dar continuidad, ¿verdad? No importa. Bueno, vamos a... Esta diapositiva que está en pantalla ya está casi por finalizar, pero le voy a dar un recorrido continuo a las diapositivas para que ustedes puedan tener un pequeño recordatorio, ¿verdad? De los temas o los conceptos que se hablaron en la sesión anterior y que, como ya lo dijimos, son muy básicos, pero que les iba a servir a ustedes para armar lo que era un ejercicio sobre un mapa conceptual, ¿verdad? Entonces, vamos a darle continuidad ya sin mayor explicación, únicamente para que ustedes vayan recordando, ¿verdad? Y algunos aterrizando, ¿verdad? En lo que se habló en la sesión anterior. Perdón, puntos muy claros, ¿verdad? Hablamos una pequeña introducción de lo que eran los sistemas de información y las ramas en las que se clasificaba o se dividía, ¿verdad? Y las partes funcionales, para no pensar solo en lo que era el programa o la aplicación, sino que los elementos que la teoría nos indica que ya son parte de, ¿verdad? También mencionamos las fases o las tareas, perdón, en las que trabaja un sistema de información muy básicas, muy simples, pero que requieren un cierto orden lógico, ¿verdad? Para poder segmentar un correcto ingreso de datos. Algunos ejemplos. También mencionamos pues que era una computadora a nivel de máquina, ¿verdad? Que para cada uno de nosotros pues, va a representar algo diferente según la experiencia, pero a nivel de máquina pues simplemente era una máquina que según la teoría recibe y procesa datos para convertirlos en información útil, ¿verdad? Si nos enfocamos al área gerencial, pues obviamente para tener la información suficiente y tener la mejor, ¿verdad? O una correcta toma de decisión. El tema de las clasificaciones, pues aquí no nos atormentemos mucho, ¿verdad? Enfoquémonos en la última, que sería la que nos apoyó en la investigación de la historia de la computación, que es el desarrollo en base a su ingeniería de construcción. De hecho, pues ustedes ya respondieron ahí algún cuestionario referente a esta tarea. Pues según la tarea, ¿verdad? Y esta gráfica de que si existe o no la quinta generación, pues va a quedar a consideración de cada quien. Algunos comentaron que sí, otros que no. Como les decía, la historia no justifica nada, no hay datos históricos que puedan representar una quinta generación, sino que más que todo está enfocado en las tendencias que
hoy en día existe. Bueno, de los componentes mencionamos el hardware, ¿verdad? Que es toda la parte física. Mencionamos al software, que son todos la parte lógica y todos los programas o aplicaciones que son la parte o el intermediario, como lo menciona aquí la diapositiva, entre lo que es el usuario y la máquina. Un concepto importante: el programa es una secuencia lógica de instrucciones que un computador ejecuta a objeto de obtener resultados requeridos, ¿verdad? Para poder llegar a lo que es en sí un programa, ¿verdad? Como tal lo conocemos, pues obviamente atrás de él hay una serie de pasos que representan una investigación, un análisis, un llenado de requerimientos, ¿verdad? Una serie de encuestas, un análisis de procesos, etcétera, ¿verdad? Que va a permitir poder tener esa pequeña receta, ¿verdad? Que se le entrega al encargado de la programación, ¿verdad? O a los famosos programadores, y que crean estas soluciones, ¿verdad? Entonces, pensar en un programa, pues, que solucione algo, ¿cómo pensar en un programa bastante complejo que solucione bastantes cosas o bastantes procesos relacionados a la organización? Todo tiene que estar justificado, ¿verdad? Con papel, ¿verdad? En este caso, pues ya todo es digital, pero sí debe haber un análisis anterior, ¿verdad? Para poder llegar a una solución que resuelva un problema por medio de una computadora. Pues esta era la conclusión, ¿verdad? Que usted ya conoce. Estas serían las partes básicas de una computadora normal, ¿verdad? Hay más simples y algunas que traen algunas piezas diferentes de acuerdo al contexto de trabajo, ¿verdad? Como edición de sonido, edición de video, análisis de muchos datos, ¿verdad? Entonces se necesitan procesadores de mayor capacidad, ¿verdad? Y mejores rendimientos. Pues aquí tuvimos un pequeño resumen de lo que eran las piezas para aquellos que no tenían conocimiento, ¿verdad? Físicamente lo que representaban las piezas, y una pequeña explicación de para qué sirve y qué es cada una de ellas. Finalizando con las unidades de almacenamiento, que hoy en día, pues, la tecnología nos permite en pequeñas piezas poder alojar bastantes datos, ¿verdad? Bueno, por aquí más o menos, si no mal recuerdo, me van corrigiendo, fuimos aterrizando la sesión anterior en la parte de lo que sería el software, ¿verdad? Entonces, hablamos del hardware, ¿verdad? Y lo que representa, y el software y las subdivisiones o la clasificación según la teoría. Tenemos las aplicaciones, que estas realizan alguna función específica. Tenemos los sistemas operativos, que representan la plataforma o la base de una computadora y que resultan ser como el administrador, ¿verdad? De todos los recursos que contiene la máquina. Y por último, los lenguajes de programación, que representan también programas, pero que la teoría los clasifica de esta manera, queriendo pues dar a entender que estos son los programas o los lenguajes que nos ayudan a crear otros programas, ¿verdad? Concepto del software a nivel técnico. Y la clasificación que a nosotros nos compete más comprimida: el software de sistema y el software de aplicación. El primero le dice a la computadora cómo usar sus propios componentes, y el segundo le dice a la computadora cómo realizar tareas específicas por parte del usuario. Bueno, revisando lo anterior, si no estoy mal, en esta diapositiva nos quedamos
antes de financiar la sesión, que era un sistema operativo, ¿verdad? Que pertenece al área del software del sistema. Un sistema operativo pues es un concepto más complejo, ¿verdad? Un poco sencillo, de acuerdo a como ustedes lo analicen, y bastante importante en la teoría de la informática, ¿verdad? Dice que es el programa de control, es el programa de control maestro de la computadora. Como les había dicho, hoy en día podemos hablar de teléfonos, tabletas, todo tipo de componentes, pero que proporciona la plataforma lógica sobre la cual se pueden instalar otros programas. Sin él no podríamos trabajar con nuestra computadora. Bueno, aquí nos da una explicación que si ustedes no tienen instalado ninguna plataforma, pues no podrán trabajar sobre ningún equipo de estos, ¿verdad? Un concepto más complejo, ¿verdad? Dice que es un conjunto de programas de computadora cuyo fin permite la administración eficaz de sus recursos. Cuando viene la palabra administración y eficaz, pues ya lo encajan ustedes más en la teoría que ustedes conocen, como lo que sería la eficiencia, ¿verdad? Y la eficacia, de acuerdo a los procesos que ustedes realizan. En este caso, pues, el sistema operativo es como el administrador de la computadora, gestionando los componentes de la máquina desde los niveles más básicos, permitiendo de esta manera la interacción con el usuario. Él es el encargado de analizar desde que se arranque la máquina, ver cuál es la configuración, hasta realizar procesos más complejos de acuerdo a las aplicaciones instaladas. Entre las funciones más, podríamos decir, que resaltan, ¿verdad? Tenemos primero que posibilita la comunicación entre lo que es el usuario y la computadora. Luego carga en memoria RAM otros programas para su ejecución. Les había comentado yo de que en la parte de lo que es el disco duro, el procesador y la memoria, pues no es que sean las piezas más importantes, pero sí las que trabajan de manera conjunta para poder cargar programas, ¿verdad? En memoria que están anteriormente alojados en el disco duro y luego regresan físicamente al disco duro, ¿verdad? Ya sea con las modificaciones, los cambios, tanto a nivel de, básicamente son los datos, ¿verdad? Los que están haciendo. También coordina el trabajo entre lo que es el hardware y el resto del software, ¿verdad? Todas las aplicaciones que funcionan para obtener un mejor rendimiento en la máquina, y administra el almacenamiento de la información. A manera, pues, resumida, ¿qué es lo que representaría cada uno de estos literales? Pues primero, la comunicación entre el usuario y la computadora es lo que conocemos como la interfaz. Esta es la forma en la que el sistema operativo posibilita la comunicación entre la computadora y la usa. Existen de dos tipos, un modo gráfico y un modo por el medio de comandos. Hoy en día, pues, el más común, ¿verdad? El que conocemos, el que utilizamos y el que preferimos es el modo gráfico, ¿verdad? Donde por medio de una metáfora de escritorio podemos tener el control de la máquina. Anteriormente únicamente podíamos utilizar en línea de comandos, pero pues ya no es muy utilizado, ¿verdad? En la normalidad de una computadora comercial. La interfaz gráfica entonces dice que utiliza una metáfora de escritorio donde muestran objetos gráficos para representar los recursos con los que dispone la máquina. El medio de ingreso, ¿verdad? Es el ratón o el famoso mouse, ¿verdad? Posiblemente ustedes todavía utilizaron una máquina sin mouse. Hoy es muy común que únicamente utilizamos el mouse. Un grupo de herramientas también llamado ventanas, iconos y menús son parte de esta metáfora. Estas herramientas, las ventanas, por ejemplo, son marcos gráficos que representan los programas y archivos asociados. Los iconos son dibujos que representan los recursos de la computadora y los menús son listas de comandos relacionadas entre sí. Si nos damos cuenta en el teléfono, en el móvil, ¿verdad? En el celular hoy en día también es muy parecido la forma o el sistema gráfico que nos tenemos. Lo único pues es que utilizamos el medio de contacto para poder hacer uso de estas opciones. Básicamente, pues lo que ya venimos conociendo, ¿verdad? Lo que representarían los iconos, los menús y las ventanas.
Bueno, línea de comandos, ¿verdad? Se basa, dice, en el conocimiento de los comandos que pertenecen al sistema operativo que se está utilizando por parte del usuario. Quienes todavía tuvimos la opción de manipular ese tipo de sistemas, pues deberíamos de tener conocimiento, o por lo menos deberíamos de tener anotado, ¿verdad?, a la par del escritorio, todos los comandos necesarios para poder realizar algunas operaciones, ya que había que hacerlo únicamente por el ingreso del teclado. Únicamente aparecía en pantalla una línea latente, ¿verdad?, donde el usuario debe escribir cada comando. A esta línea se le conocía como prompt, o se le conoce, ¿verdad?, porque todavía se utiliza. En el caso de los sistemas operativos modernos de modo gráfico, pues traen un pequeño emulador, ¿verdad?, en lo que representaría esta forma de ingresar los comandos, como el que aparece en pantalla. Posiblemente alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que de repente llega el técnico de Claro o hoy en día de Tigo, ¿verdad?, a configurar lo que es el Internet, y a veces necesitan ingresar estas pantallas para poder verificar algún tipo de conexión o algún tipo de paquetes de envío o recepción de datos, ¿verdad? Entonces entran a esta pantallita, pero básicamente nosotros como usuarios comunes ya no la utilizamos. Como paréntesis, ¿verdad? Aquí tenemos, hay algunos compañeros ahí en sala de espera que no logran ingresar a la sesión. Pues solo se les recuerda, ¿verdad?, de que la instrucción era colocar su número de carnet anteponiendo el nombre y apellido para poder ingresar a la sesión automáticamente. Bueno, como segunda función del sistema operativo, también mencionaba la carga de memoria de otros programas para ejecución. Algunos ejemplos pues son administra los recursos, la ejecución de tareas, algunas tareas, ¿verdad?, que están programadas. De repente ustedes tienen configurado que algunas aplicaciones inician para arrancar la máquina. Anteriormente hubieron unos sistemas operativos que traían una serie de gadgets a la orilla de la pantalla que cargaban, como un reloj, como el tiempo, y todo esto pues hacía que en algún momento se viera más tal vez coqueta la pantalla, pero tardaba mucho para cargar, ya que todo esto, pues como les digo, es un seguimiento de instrucciones, y que va cargando uno, va cargando otra, y representa, entre más programas tenemos de iniciación automática, más tardada va a ser el arranque de nuestro equipo. Tenemos también la administración de los recursos del hardware, la administración y la manipulación de los archivos, la administración del uso de la memoria, y automáticamente el sistema pues va liberando los espacios de memoria y dándole prioridad a lo que la memoria va a utilizar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que esté automáticamente configurado o a los clics que el usuario esté dando en pantalla, ¿verdad? O sea, es decir, que ustedes inician, abren un Word, es la prioridad, luego se van al Internet, el Internet es la prioridad, luego se van a abrir una serie de archivos, y así empiezan hacemos bloquear la máquina en un par de segundos, ¿verdad? Pero ahí está ya peleando para darnos respuesta a las solicitudes que tenemos. Y algo tan sencillo como también administrar solicitudes de impresión, ¿no? Los programas, entonces, de la administración de tareas, los programas del sistema operativo controlan qué áreas tienen acceso a la CPU, por cuánto tiempo, y pueden distribuir una parte específica del tiempo de la CPU para una tarea en particular e interrumpirla en cualquier momento para sustituirla por otra de mayor prioridad. Entre la administración de recursos, la administración de recursos de hardware y redes de un sistema informático como la CPU, memoria, dispositivos, almacenamiento principal y secundario, periféricos de entrada y periféricos de salida. O sea, sería parte de los recursos de la computadora. Como tercer punto, entonces, tenemos que coordina trabajo entre el hardware y el resto del software. Para esto utiliza lo que son los famosos IRQs, ¿verdad? Señales de interrupción, que, como les decía, van interrumpiendo o van priorizando de acuerdo a lo que va solicitando cada usuario, ¿verdad? Va siendo la prioridad. Entonces, el último clic es la prioridad de lo que interpreta el sistema operativo. Por ahí pregunta Lilian, ingeniero, los compañeros, bueno, ustedes tienen ahí en pantalla queriendo ingresar, y solo por cambiar su nombre, ya están en la reunión porque están en una computadora.
Bueno, esto no es así, pero pues vamos a agregar. Igual, yo no sé, ustedes se pasan de, fíjense que en lista de los que ya están asignados únicamente hay 46 compañeros. Ya con ustedes superan, bien, y agregaron, así que superan la lista. Entonces, algunos de los que se están conectando, pues obviamente no están en la asignación, así que vamos a tratar de compartirles la próxima sesión del listado de los asignados para que ustedes puedan revisar esto. Bueno, por último punto tenemos la administra almacenamiento de la información. Un sistema operativo contiene programas que controlan la creación, eliminación y el acceso de archivos y también implica mantener la actualización de los registros en la ubicación física de los archivos en los dispositivos de almacenamiento. Para cumplir esta función, el sistema operativo hace uso del registro de todos los archivos presentes en cada disco. Se recuerdan que habíamos mencionado, ¿verdad? Que cuando los datos o información se trasladan de una unidad a otra, estos pues deben de mantener, o el sistema es responsable de mantener la naturaleza de estos datos, más no mantener la naturaleza de los datos, aunque tengan que cambiar el tipo de registro, ¿verdad? Como en este caso, algo representa, ¿verdad? También dentro del disco duro, al regresar al disco duro, pues se ubican en diferentes espacios, de acuerdo a donde vayan ubicando el sistema operativo. Bueno, a la jerarquía que, en la forma en la que almacenan los archivos, pues es lo que llamamos o lo que conocemos como unidad, carpetas de archivo, ¿verdad? Que ustedes ya lo tienen ahí, en pantalla, como lo que normalmente conocen ustedes. Carpetas, podemos generar N carpetas o subcarpetas, y los archivos pues va a ser la información que ustedes generen o que los propios programas vayan generando. Bueno, interpretando entonces, ya que es un sistema operativo, tenemos tres clasificaciones según la teoría, ¿verdad? Un sistema operativo tipo multitarea, que este controla la ejecución de múltiples programas o tareas simultáneamente. Podría decir que este es el más común, ¿verdad? El que conocemos, donde podemos realizar diferentes procesos dentro de la misma plataforma. Luego tenemos multiusuario, ¿verdad? Donde este controla dos o más usuarios ejecutando programas simultáneamente. Esto significa, ¿verdad?, de que varias estaciones de trabajo o varios usuarios se pueden conectar, ¿verdad?, por diferentes puntos a un mismo sistema operativo y trabajar sobre esta plataforma. Esto pasa mucho a veces en empresas o organizaciones que tienen varias sedes, ¿verdad? Y tienen una sola plataforma para modificar algún tipo de base de datos o algún inventario de información, ¿verdad? Entonces todos se conectan al mismo servidor. Luego, multiproceso controla la ejecución de programas en más de un proceso, pues requiere de más procesadores para trabajar. Ya es un sistema que está diseñado para trabajar operaciones un poco más complejas, ¿verdad? Bueno, como ejemplo tenemos una gráfica ahí de un sistema operativo multitarea ejecutando varios programas simultáneamente. Como les decía, es el que utilizamos normalmente. Si ustedes ven ahí la pantalla, es muy parecida a la que conocemos, a la que utilizamos. De repente hay alguna diferencia, ¿verdad? No es una plataforma de Windows, sino que es una plataforma de Linux, ¿verdad? De un programa que se llama Ubuntu. Ya les había mencionado que es un sistema operativo igual que Windows, pero que es de la gama de Open Source. Y pues es gratis, lo pueden descargar, ¿verdad? Y lo pueden instalar en su computadora. Anteriormente era bastante diferente a Windows, entonces era un poco complejo manipularlo. Hoy en día es muy parecido a lo que es Windows y pues se puede utilizar, ¿verdad? De la misma manera. Sí, sí hay algunas variables, pero tratan de día con día imitar todo lo que se logra hacer con Windows, ¿verdad?
Una gran diferencia es que este es gratuito, ¿verdad? Y todas las plataformas de Windows pues tienen un costo asociado. Bueno, ya dejando de hablar entonces del sistema operativo, tenemos aquí que es una aplicación, ¿verdad? O los software de aplicación. Este sería un programa entonces diseñado y desarrollado para que los usuarios de una computadora ejecuten una tarea en específico, ¿verdad? Entonces, ya habíamos mencionado, estos están diseñados para el usuario, básicamente. Las aplicaciones requieren de un sistema operativo para cumplir su función y deben estar desarrolladas bajo los requerimientos y características de un sistema operativo. Es decir, si no existe un sistema operativo, no podremos instalar ninguna aplicación. Las aplicaciones por lo general vienen por separado, ¿verdad? Hay que instalarlas y están desarrolladas bajo los requerimientos de un sistema operativo. Es decir, aquí viene el tema de las versiones, ¿verdad? Y de la compatibilidad, porque hay programas que no se pueden instalar en diferentes sistemas operativos porque no están diseñados para ese sistema. Pasa mucho ahora con los cambios de versiones de las plataformas de Windows, ¿verdad? Hay programas que nos servían y ya no podemos instalarlos o utilizarlos. Entonces, hay que buscar la nueva versión o de repente vienen desarrollando nuevas versiones que se acoplen a estos sistemas operativos, ¿no? Tenemos entre la software de aplicación dos clasificaciones, ¿verdad? Lo que serían los programas básicos o utilitarios y los programas de productividad. En el caso de los programas básicos o utilitarios, tenemos, su propósito es mejorar, dice, de alguna manera, el desempeño de la computadora. Están enfocados el mejor rendimiento, ¿verdad? Y los programas de productividad son aplicaciones cuyo propósito es facilitar y agilizar y mejorar para el usuario la ejecución de ciertas tareas, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que los programas de productividad están enfocados para el usuario, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia. Obviamente, pues podemos tener una combinación de los dos en nuestra computadora y manipular al mismo tiempo los dos tipos de programas, ¿verdad? Algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces sería un antivirus, este sirve para la prevención, detección y corrección de virus, dicen en los ordenadores. Podríamos decir que está enfocado como un utilitario, ya que ayuda al rendimiento de la máquina, ¿verdad? Un compresor de archivos mejora el aprovechamiento del espacio para el almacenamiento disponible, reduciendo el que ocupa cada archivo, ¿verdad? Entonces también está enfocado al mejoramiento de la máquina. Un desfragmentador que genera mayor eficiencia en el uso del espacio de almacenamiento disponible en el proceso de búsqueda, guardando la totalidad de cada archivo en ocupaciones antiguas, ¿verdad? O sea, esto es únicamente ejemplos, ¿verdad? De lo que serían algunas aplicaciones. Por acá hay algunos otros ejemplos, ya más enfocados en lo que serían los utilitarios, ¿verdad? Como lo que sería un procesador de texto. Ustedes ya en base a la investigación, pues ya interpretan la diferencia entre un editor y un procesador, ¿verdad? Pero dice que están diseñados para editar o procesar texto, logrando documentos de alta calidad. Tenemos hojas de cálculo, presentaciones automatizadas, navegadores de Internet, ¿verdad? Estos son aplicaciones diseñadas para proveer acceso al Internet y a sus servicios y sus recursos. O sea, que es un programa que, pues, por lo general trae instalado, preinstalado el sistema operativo 1, pero podemos utilizar otros instalándolos en nuestra plataforma y poder navegar así o tener acceso a lo que es la red de Internet, ¿verdad? Otros tenemos administradores de tareas de bases de datos, desarrolladores de sitio web, software para respaldo, software de recuperación, ¿verdad? Entonces, y así podemos ir mencionando una serie de diferentes programas o aplicaciones que, pues ya vimos, tienen dos enfoques. El primero sería mejorar el rendimiento de la máquina y el segundo, apoyar en la operación del usuario, ¿verdad? De los procesos que el usuario requiere. Bueno, entonces, hablando todavía de aplicaciones o de programas, ¿verdad? Aquí sin importar si estamos hablando de sistemas operativos o de aplicaciones, sino simplemente de programas, tenemos tres formas o tres modalidades en las que nosotros como usuarios normales podemos ubicarlas, ¿verdad? Ya sea en algún lugar, descargarlas o que alguien nos las comparte, ¿verdad? Estas tres modalidades pues se clasifican, ¿verdad? O se describen de la siguiente manera.
primero que existe un software, dice que se adquiere totalmente desarrollado y se utiliza exactamente como fue escrito. O sea, se obtiene tal y como está y únicamente así se utiliza. Luego el software que se quiere totalmente desarrollado, pero que se puede modificar y adaptar a las necesidades específicas del usuario. Es decir, tiene la posibilidad en su código de poder hacerle cambios, ¿verdad? Y modificar. Y por último, el software que se desarrolla completamente bajo las especificaciones del usuario, ¿verdad? O sea, es decir, este software es la receta mágica, ¿verdad? Para muchas organizaciones. Es el enfoque que quisiéramos darles todos los profesionales del área para que las organizaciones tomaran en cuenta, pero obviamente pues tiene algunas desventajas ahí implícitas, por lo que no todas las organizaciones se enfocan directamente en él, ¿verdad? Entonces a veces hay algunas eh, posibilidades en el mercado que cumplen con los requerimientos de las empresas, entonces no siempre se van para este lado, ¿verdad? Pero este sería como el ideal, ¿verdad? Para poder trabajar sobre alguna solución de computador. Entre las modalidades, ¿verdad? Del software que se adquiere totalmente desarrollado y se utiliza exactamente como fue escrito, tenemos la primera ventaja que se obtiene rápidamente, la segunda que su costo es relativamente bajo, esto pues, queda en el aire, ¿verdad? Porque va a depender de la magnitud. Las desventajas, el usuario debe adaptarse a las características del programa y el programa podría no ajustarse a las necesidades del usuario. Es decir, posiblemente no traiga todas las opciones que requieren los procesos de la empresa, ¿verdad? O del usuario individual. ¿Cómo podemos adquirir este software? O sea, regresando a esto para que no se pierdan, esta es la modalidad en la forma en que encontramos estructurado el programa. ¿Y cómo lo podemos adquirir? Pues primero, como una licencia de software, ¿verdad? O sea, trae una licencia que es un permiso que se le otorga al individuo o un grupo, ¿verdad? Para el uso de una pieza de software. O sea, tiene un costo asociado y está sujeto a derechos del autor, ¿verdad? O sea, es decir, este programa o esta licencia nosotros la compramos, la instalamos, ¿verdad? Hoy en día está muy común encontrar softwares a nivel organizacional, más con todo este tema de que todos trabajan desde lejos y que le generen licencias de trabajo a cada uno de las estaciones de trabajo. Les pongo el ejemplo de un antivirus, por ejemplo, yo soy del criterio y de la recomendación que un antivirus debe ser un programa que se instale como una licencia de software, ¿verdad? Generalmente hoy el costo asociado pues, no supera los 200 quetzales para poder instalar en una computadora un antivirus. Pero las ventajas es de que se convierte suyo, ¿verdad? Ustedes pueden configurarlo para que se actualice los 365 días al año y poder de esta manera que tenga una funcionalidad, o sea, que funcione correctamente cada día, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes están asegurando los datos y la información que ustedes manipulan, más que todo la conexión a Internet hoy en día, ¿verdad? Asumiendo, ¿verdad?, que están protegidos. Obviamente también existen cuestiones que no logran, ¿verdad? Porque así como se desarrolla software positivo, también se desarrolla software que afectan a los usuarios. Pero si dividen esos 200 quetzales en 12 meses, pues es bajo el costo que ustedes están pagando para tener bien eh, segura la información o los datos que ustedes manipulan, ¿verdad? Esto máximo si nos estamos conectando en diferentes puntos de red, ¿verdad? Y entonces ahí vamos dejando rastro por todos lados de lo que es nuestra máquina, ¿verdad? Entonces es como a manera de ejemplo, ¿verdad? Otra forma de adquirir pues sería el freeware, ¿verdad? Que se refiere a programas que siempre están protegidos por derecho de autor, pero que son liberados para un uso gratuito. Entonces aquí entraría todos los que encontramos en la web para descargar, ¿verdad? Y poderlos utilizar sin ningún costo asociado, pero que tampoco podemos modificar y siguen estando protegidos por el derecho de autor, ¿verdad? Generalmente dice no se permite el uso, pero se permite el uso, perdón, pero no la reproducción con fines comerciales. Esto también queda en el aire, ¿verdad? Porque pues, hoy en día todavía hay pequeños locales o negocios que también hacen esto y pues no pasa nada, ¿verdad? Y la tercera forma sería el software de dominio público.
que se refiere a cualquier programa que no está sujeto a derechos de autor y es gratuito. Este se puede utilizar sin una restricción. En la mayoría de casos, el software de dominio público se publica en Internet para que los usuarios puedan obtenerlo fácilmente. O sea, es decir, igual, ¿verdad? Es como el anterior, sí, pero este no dice quién lo escribe, ¿verdad? Entonces simplemente está para que lo utilicemos y lo aprovechemos mientras sea funcional, ¿verdad? Únicamente si tiene algún inconveniente, pues no hay a quien reclamarle, ¿verdad? Porque no sabemos quién lo cree. Eh, bueno, todo lo anterior, ¿verdad? O las tres modalidades de encontrarlo es relacionado a un software que está totalmente desarrollado, ¿verdad? Y se utiliza únicamente como por escrito. Para un software que está totalmente desarrollado, pero que se puede modificar y adaptarlo a las necesidades del usuario, tenemos las ventajas que sería que sí se le pueden hacer algunas modificaciones, las desventajas que el usuario obtiene los resultados específicos que requiere, ¿verdad? Pues podría casar o no. Y las desventajas que no siempre se encuentra una opción válida en el mercado, no siempre se logra una adaptación completa y este puede crear dependencia al desarrollador. Lo que significa es de que de alguna manera, si no tenemos conocimiento de quién lo creó o de cómo manipular las funciones del programa, pues tenemos que consultar, ¿verdad? A quien lo desarrolló para poder hacer algunas modificaciones, ¿verdad? Entonces, esta es lo que representa. Bueno, esta sesión, pues, está por finalizar ahorita, se va a desconectar, entonces, en mi reloj son las 8 menos 7:53. Vamos a dar unos minutos de con el tema del micrófono, pues ya les había mencionado, ¿verdad? Que ustedes tienen la opción de poder silenciar, ¿verdad? Y que no estemos pendientes de lo que cada quien está haciendo, ¿verdad? O se pongan en evidencia de lo que cada quien ande haciendo. Sin embargo, pues esa manera de comentario, ¿verdad? Y charla, no sé cómo está siendo la experiencia para cada uno de ustedes con este tipo de modalidad. Algunos anhelamos, ¿verdad? Regresar a lo que son las aulas, algunos pues se han acomodado a esta situación, pero para algunos pues tal vez representa bastante incómodo, ¿verdad? No poder estar y tener ese espacio de conexión y poder estar atentos a lo de cada curso, ¿verdad? Y sin embargo, para nuestra parte como docentes, pues representa complicado poder también tenerlos a ustedes al día, ¿verdad? De, de lo que requiere si ustedes están pues enfocados en otras cosas. Yo leía un artículo hace unos días, ¿verdad? De los años que va a retroceder la educación a nivel primario, ¿verdad? Después de todo ese tema de pandemia y que regresen a las aulas y todo ese tema. Eh, en realidad, pues son casi 8 años, dice, los que se tienen programados, ¿verdad? Eh, o pronosticados de un retroceso a la educación, ¿verdad? Entonces, imaginemos a nivel, bueno, universitario, creo que va a pasar casi lo mismo, ¿verdad? Aunque a patadas ahí vayamos saliendo todos, pero eh, pues resulta como un comentario, ¿verdad? Ya que esto vino a favorecer a muchos, ¿verdad? Que están en la distancia, pero también vino a poner un poquito compleja la atención de cada quien a los cursos, ¿verdad? Entonces, en este curso, pues tenemos la desventaja, la ventaja, perdón, que no es muy complejo, ¿verdad? Espero que no pase lo mismo para los otros cursos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta manera de comentario, ¿verdad? Y crítica, pero de esas críticas constructivas, ¿verdad? Para que hagamos conciencia de enfocarnos a veces, ¿verdad? En lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, nuevamente vamos a darle seguimiento. Entonces, para algunos también, algunos comentarios ha resultado un poquito, eh, no encontraría la palabra, porque la palabra molesto no se acomoda aquí, ¿verdad? Sino que incómodo tal vez sería para
que se ha desconectado, que solo dura 40 minutos las sesiones, ¿verdad? Entonces, esto sería solo para las primeras sesiones donde estemos revisando teoría. Más adelante, cuando ya nos enfoquemos más en la parte práctica, pues ya ustedes van a ver que ya no va a haber necesidad que estemos conectadas totalmente las 2 horas, sino que se van a generar instrucciones y ustedes, en teoría, ¿verdad? O entre comillas, van a estar trabajando individualmente, ¿verdad? Entonces, esa sería la razón o la solicitud para los primeros... las primeras sesiones, ¿verdad? Entonces, eh, esto es a manera de comentario, ¿verdad? Bueno, regresando entonces a la parte o a la modalidad de lo que son el software que se adquiere totalmente desarrollado y se modifica para adaptarlo, ya mencionamos las ventajas, las desventajas, ¿verdad? Y este lo podemos encontrar más que todo como una licencia de software, ¿verdad? Las condiciones de adquisición de este tipo de software incluyen la posibilidad de aplicarle las modificaciones necesarias al programa original, ¿verdad? Estos cambios pueden estar a cargo del usuario o el desarrollador según el convenio que se establezca. Entonces, como mencionamos anteriormente, entre las desventajas, pues se crea cierta dependencia al desarrollador, ya que tenemos que abocarnos a él, ¿verdad? Para hacer ciertas modificaciones, ¿verdad? Bueno, y como tercera modalidad, ¿verdad? O forma de encontrar un programa que se desarrolla bajo las especificaciones del usuario, tenemos como ventaja principal, ¿verdad? Que el programa se hace exactamente para lo que el usuario necesita o requiere. Cuando mencionamos un usuario, en este caso, pues puede ser a nivel individual o a nivel de organización, ¿verdad? Entonces, por aquí va orientado lo que quisiera esta rama, ¿verdad? Que hicieran todas las empresas, ¿verdad? Que utilizaran o crearan programas, más que todo en el área de los sistemas de información gerencial, enfocados en lo que son los procesos de cada una, ¿verdad? Entre las desventajas tenemos que tiene un costo relativamente elevado, ¿verdad? O sea, obviamente, pues, a buscar un programa en internet, descargarlo y utilizarlo, a crear un programa, pues requiere muchas horas hombre para elaborarlo, como mencionaba, quiere una fase de análisis, de requerimientos, de encuestas, de investigación, para poder llegar a esto, ¿verdad? Y por lo mismo, pues toma mucho más tiempo tener el programa, ¿verdad? Entonces, esto representa. Bueno, con esto tenemos pues que la forma de adquirirlo, ¿verdad? O la modalidad de adquirirlo sería únicamente por medio de la programación propia, ¿verdad? Y ahí el tema de los famosos programadores y los lenguajes de programación. Esta es una disciplina dedicada a la solución de problemas usando una computadora. Quien puede hacer esto, pues no es que sea un super genio en una persona, sino que simplemente se especializó, ¿verdad?, en el uso de estas herramientas para poder crear estas aplicaciones. Programar representa entonces, según esta teoría, un proceso que implica el diseño, ¿verdad?, el desarrollo y la prueba de instrucciones electrónicas, que sería el resultado del software, que responden a los requerimientos específicos de los usuarios, ¿verdad? O sea, entonces, esto es lo que le representa el concepto. Este proceso solo es posible mediante el uso de un lenguaje de programación, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que eran programas para hacer más programas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representaría esta parte. Y con esto estamos concluyendo pues toda esta parte introductoria, que más que todo era tratar de ordenar las ideas que ustedes ya tienen para poder generar o que ustedes tengan un criterio, ¿verdad?, a la hora de verse envueltos en alguna solución organizacional basada en procesos informáticos, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos mucho en la parte de administrativa, ¿verdad? Y a veces desconocemos bastantes variables técnicas, ¿verdad? Eh, por último, tenemos entonces qué es el uso ilegal del software. El uso ilegal del software dice que pues va a ser la incorrecta manipulación de este, ¿verdad? ¿A qué queremos llegar con la incorrecta manipulación? Dice que los usuarios utilizan el software ilegalmente cuando estos lo copian, lo usan y o lo distribuyen sin la debida autorización, ¿verdad? Estas actividades se denominan comúnmente piratería del software y han sido prácticamente imposible detenerlas, a pesar de las sanciones legales y las múltiples demandas que se han aplicado a los instructores descubiertos, ¿verdad? Entonces,
Hoy en día vemos, ¿verdad? Como les decía, bastantes locales, negocios que nos ofrecen estos servicios, pues de manera normal, ¿verdad? En las calles. Eh, pues no pasa nada, ¿verdad? Igual para ustedes, si todavía se quieren cambiar de área de profesión, ¿verdad? Dice que hasta el 2019 no existe ninguna ley en Guatemala sobre el delitos informáticos, ya no están penados por la ley. A raíz del año 2019, pues se creó una iniciativa de ley, ¿verdad? Para poder aplicar algún tipo de sanciones, pero como esta y muchas de las demás iniciativas de ley, ¿verdad? Se quedan encajonadas, ¿verdad? O se quedan en una fase de análisis y no de aprobación, por lo que, repito, hoy en día, pues a nivel local o nacional no existe ninguna ley contra delitos informáticos. En otros continentes, en otras sociedades, pues sí, esto está mucho más fuerte y formal, ¿verdad? Pero en nuestra sociedad no aplica todavía, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos la parte introductoria, ¿verdad? De lo que sería la teoría. Y para eso, pues ustedes deben de hacer un pequeño resumen de los conceptos y poder generar lo que es un mapa conceptual, ¿verdad? Como les había mencionado, con las teorías, con las teorías, a ver, por acá, las investigaciones ya las trabajaron. Un mapa conceptual, la fecha, pues obviamente la van a omitir porque lo vamos a trabajar de tarea, ¿verdad? Ya habían trabajado la primera parte desde la sesión anterior, entonces deben de incluir eh, los conceptos que ustedes consideren correctos en lo que mencionamos el día de hoy. Realizar un mapa conceptual en base a su experiencia, lo que define la teoría, tomar en cuenta todo lo que recuerden, apoyándose en sus notas, si se quiere trabajar lo más ordenado y claro posible, y deben utilizar reglas y colores para manejar su interpretación. ¿Se recuerdan? Les había dicho que era a mano, o sea, deben de trabajarlo a mano, ¿verdad? Dibujarlo, elaborarlo, y luego de eso, pues lo tienen que hacer un pequeño escaneo, ¿verdad? Para convertirlo en un formato digital, preferiblemente en un formato PDF, ¿verdad? Este ejercicio pues tiene dos fases, ahorita más adelante vamos a ver la segunda, pero la primera parte sería convertirlo en dibujarlo, ¿verdad? A mano y poderlo tener ahí presente para hacer la segunda fase. Buenos días, ingeniero. ¿Para qué fecha estaría quedando eso entonces? Disculpe. Solo para recordarnos, ¿verdad? Vamos atrasados una sesión, o sea que por favor, lo que estamos viendo es lo que habíamos de visto la sesión anterior, entonces por eso vamos corrido, ¿verdad? Entonces, esta, para que no se preocupen, sería la última tarea a mano, ¿verdad? ¿Y por qué a mano? Porque así sé que sí lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, esto les va a servir como resumen para estudiar posteriormente. Entonces, esa sería la respuesta del compañero. Ahora, para la entrega, pues sería para el día jueves, pero más adelante les voy a indicar la manera, ¿verdad? Ingeniero, buen día y nos va a compartir las diapositivas. Sí se las voy a compartir, pero luego que me hayan entregado esa tarea. Ingeniero, buen día. Disculpe, ¿ese mapa no es el que nos dejó la semana pasada o es otro? Exactamente es el mismo, solo les estoy diciendo que le agreguen lo que se realizó el día de hoy, ¿verdad? Ese sería, por esa razón no me lo entregan hoy. Ah, ok, o sea, hay que agregarle la parte que nos dio el día de hoy. Ok, muchas gracias. Con otra consulta, las diapositivas las irá a mandar porque si no estoy mal, la otra semana tenemos primer parcial. Es correcto, yo les voy a mandar un resumen, ¿verdad? De lo que trabajamos y lo que incluiría en el examen, ¿verdad? Gracias, Inge. Y de hecho, vaya que me recordó esa fecha, porque si esa fecha está, eh, perdón, yo como estoy, repito, corrido una semana, pero para cumplir con esa fecha, entonces
Si es así, que el próximo sábado sería la primera comprobación de teoría, entonces hoy mismo yo les estaría compartiendo la teoría, ¿verdad? Buen día, ingeniero. ¿Por qué vía nos lo va a compartir? Disculpe. Por medio de correo electrónico. De hecho, yo ahorita, al finalizar, les voy a mandar un correo electrónico sobre la tarea que ustedes tienen que trabajar. Y en base a eso, ustedes van a casar si están en el listado de correos o no, porque yo les había compartido el laboratorio número 1, donde ustedes me compartieran la información. Entonces, que ahí estaríamos, por acá lo voy a mencionar en pantalla, laboratorio número 1, donde ustedes habían respondido algunos datos, entonces en base a eso yo obtenía el listado de datos y su correo electrónico para poderles enviar información, ¿verdad? Que es lo que voy a hacer el día de hoy. Bueno, entonces cambiando de tema, en esta parte vamos a empezar a ver lo que, bueno, ustedes ya investigaron lo que sería un editor y un procesador de texto. Vamos a ver un pequeño resumen en pantalla ahorita para que ustedes, quienes no han hecho la investigación, ¿verdad? Puedan tener ahí un... Bueno, el sonido no lo van a poder escuchar, pero enfóquense en el texto. Repito, diferencias entre editores y procesadores. Muy bien, entonces con este
este video, que les repito que el sonido no lo podían escuchar, únicamente nos enfocáramos en el texto, podemos ver la diferencia entre entonces un editor y un procesador, de que el editor pues viene incrustado en el sistema operativo según lo que mencionaba, y podemos hacer exactamente lo mismo que en un procesador, ¿verdad? Lo único que únicamente podemos insertar y editar texto, pero no podemos crearle mayor contexto a lo que sería el documento, ¿verdad? A diferencia de un procesador, que este ya nos permite poder editarlo y poder insertar lo que serían objetos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un editor, ¿verdad? El ejemplo más sencillo de un editor sería lo que es un bloc de notas, ¿verdad? Que viene en el sistema operativo, como en el caso de los teléfonos, las notas que ustedes tienen, y en el caso de la plataforma de Windows. Y un procesador de texto, pues ya es otra versión más avanzada, que entra entre el área de las aplicaciones, que debe de estar instalada, ¿verdad? O debe de instalarse dentro de las especificaciones del sistema operativo, como lo sería en este caso el caso de Word, ¿verdad? Entonces, les había mencionado que el día de hoy, pues ya para tuvieran la posibilidad de conectarse por medio de una computadora para seguir con algunas ideas, ¿verdad? Que solo va a ser también un recordatorio. En pantalla tenemos entonces lo que sería lo que podemos visualizar de la aplicación de Microsoft Word 2013 y versiones en adelante, con algunas mejoras a partir de ese año. Pues es una pantalla que está dividida por pestañas, donde podemos encontrar en cada una de ellas una serie de opciones, ¿verdad? Como ustedes lo han trabajado normalmente en esta parte. También tenemos una serie de plantillas que trae para poder desarrollar documentos ya con algún formato específico, ¿verdad? Con diferentes colores, depende de lo que queramos trabajar. Algunas de estas plantillas solo vienen preinstaladas, debemos de instalarlas o descargarlas, ¿verdad? Para que funcione. De esta versión en adelante también trae la modalidad de iniciar una sesión por medio de una cuenta de Office para poder generar, ¿verdad? Una especie de plataforma en línea donde podamos estar ubicados en cualquier punto geográfico diferente y poder accesar a nuestra cuenta y tener accesos a los archivos que tengamos almacenados, ¿verdad? En esta parte de la nube. Esto es muy común en las organizaciones que están comprando licencias corporativas, ¿verdad? Y nos generan un usuario para que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia sesión. Esto pues vino a ser bastante famoso ya con el Office 365, ¿verdad? Que su entorno está bien enfocado en las plataformas web, ¿verdad? Repito, estas son modalidades que trae esta versión en adelante. Entre lo que encontramos en las diferentes pestañas, ¿verdad? Si no nos recordamos qué es, en la pestaña de archivo, pues vamos a encontrar todo lo que es la vista backstage del programa, ¿verdad? Esto es general para cada aplicación de Office, como lo que sería abrir, guardar, imprimir, ¿verdad? Y cada una de las opciones en general de todas las aplicaciones del paquete de Office. Enfocado ya en la aplicación en inicio, todo lo que tiene que ver con las fuentes, párrafos y estilos, ¿verdad? Del texto. En la pestaña de insertar, todos los objetos, como les mencionaba, que podemos insertar dentro de esta aplicación. En la parte de diseño, lo que son los formatos y el fondo de pantalla en general del documento. En la parte del diseño de pantalla, todo lo que tiene que ver con la configuración de la página, como lo que son los márgenes, los tamaños, el entelineado, etcétera, ¿verdad? En la parte de referencias, lo que son todas las opciones para poder justificar información que obtenemos de otra fuente y poderla colocar dentro de nuestro documento, como lo que serían, en este caso, pues mencionan las tablas de contenido, notas de pie, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Esta versión ya trae una pestaña de correspondencia que lo que crea pues es como una especie de formato, podemos generar un documento o un formato para poder modificar, ¿verdad? Cuando tenemos diferentes destinatarios, tal es la palabra no correcta, pero para tener contexto sería como tener un machote, ¿verdad? Algún documento y que si tenemos
15, 20, 50 destinatarios, poder modificar únicamente este formato y que los datos de cada uno de los otros destinatarios se modifiquen automáticamente. Y no generar, si lo hacemos sobre un documento normal, pues deberíamos de ustedes, alguien dirá, bueno, yo hago una carta, ¿verdad? La hago en la primera página, la copio y la pego en las siguientes páginas, y tengo 50 páginas para mi información, pero tengo que modificar una por una los datos de los destinatarios, ¿verdad? Y sus datos personales, por ejemplo. Entonces, por medio de esta opción, podemos generar únicamente una nota que esta va cambiando automáticamente al modificar esta para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí es una pequeña introducción de lo que sería una base de datos, pero más adelante vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Bueno, y esto sería como un intro de lo que podemos encontrar de estas versiones en adelante. También está la parte de compatibilidad, como les había mencionado en las diapositivas, donde podemos almacenar los archivos en diferentes versiones, ¿verdad? De repente ustedes han visto que en el trabajo tienen una versión del programa y en casa otra versión, y a veces algunos archivos no los puede abrir o no casa. Es por el modo de compatibilidad en que estos fueron almacenados, ¿verdad? Entonces ustedes, para poder abrir un archivo en una aplicación antigua, deben de modificar el modo de almacenamiento y cambiar la versión en la que van a abrir el archivo en la otra computadora y no tener este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces son algunas de las ideas, ¿verdad? Bueno, y hablando de esto, ¿verdad? Y asumiendo que ustedes casi que lo que estamos hablando ya se lo saben, esta sería la plataforma, ¿verdad? A la hora de abrir lo que sería el documento de Word, ¿verdad? Entonces un documento de Word tiene los archivos recientes y tienen en la parte de arriba lo que les mencionaba, las plantillas que pueden irse cargando y descargando media vez tengamos un acceso al internet para poder generar documentos ya con un formato específico y más pues interactivo o con un mejor diseño sería la palabra, ¿verdad? Para poder desarrollar, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues nos vamos a enfocar en lo que sería un documento en blanco, ¿verdad? Para poder visualizar las opciones que trae el programa o recordar algunas opciones. Esta sería la pantalla entonces de lo que es un Word normal, ¿verdad? Como el que ustedes conocen, aquí están las pestañas que nosotros hemos visto, ¿verdad? En la pestaña de, como les decía, de archivos, tiene todo lo que está relacionado a todas las aplicaciones. En la pestaña de inicio, ya enfocado en la aplicación, encontramos cómo editar el texto, ¿verdad? Para empezar, este es un programa diseñado para escribir, ¿verdad? Por tal razón, aquí aparece un puntero, ¿verdad? Una línea latente en la parte de arriba, donde nos indica que podemos empezar a escribir cualquier tipo de texto o cualquier tipo de código o texto, números, etcétera, ¿verdad? Aquí toda la parte de la edición de texto y en esta parte de estilos, aplicarle estilos a lo que sería nuestro texto. Mucho tiempo esta parte de acá pues no la utilizamos para nada y algunos pues no saben para qué es. Cuando veamos la parte de tablas de contenido vamos a ver que sí es importante y para qué sirve esta parte de estilos para poder aplicar dentro de nuestro texto. Luego en la parte de insertar, en la pestaña insertar vamos a encontrar todos los objetos, ¿verdad? Que podemos insertar dentro del programa. En este caso, pues tenemos tablas, tenemos imágenes. Las imágenes, tanto como los videos en esta parte, los podemos insertar desde el dispositivo o desde imágenes en línea, ¿verdad? Que una vez tengamos una conexión, automáticamente la aplicación se conecta al internet, ¿verdad? Y podemos hacer una búsqueda, ¿verdad? De algún tipo de imágenes y no necesariamente ir al navegador, buscar alguna imagen, ¿verdad? De ubicarla y descargarla, sino que automáticamente hacerla de esta parte. En la parte de formas, lo mismo, ¿verdad? En la parte de diferentes tipos, como de listas, de procesos, ¿verdad? De ciclos, de jerarquías, relaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces,
aquí hago un paréntesis porque ustedes van a utilizar esta herramienta para hacer la segunda fase del mapa conceptual. Lo que quiero es que luego que han terminado el mapa conceptual, lo hayan dibujado a mano, y repito, a mano, ustedes lo conviertan en un formato digital y lo dibujen nuevamente en base a esta herramienta. Van a utilizar pues la que a ustedes más se aplique, pero en este caso pues vamos a utilizar la jerárquica, que podría decir yo que es la que más se aplica a lo que sería un organigrama dentro del área que ustedes trabajan, pero que también se ubica más a la estructura de la teoría de un mapa conceptual. No importa el diseño, ¿verdad? Pueden utilizar. Lo que aquí les quiero recalcar es de que muchas veces cuando lo trabajamos a mano, ¿verdad? A veces vamos perdiendo forma del dibujo de lo que queremos hacer, ¿verdad? De repente vamos creando o insertando alguna nueva forma, ¿verdad? Y nos la va insertando en donde queramos. Y si no tenemos conocimiento, pues va perdiendo un poco de forma el dibujo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, una forma fácil de poder dibujar un mapa o un diseño de este tipo es enfocarnos en lo que sería el panel de texto, que es este cuadrito que aparece en la parte de acá. Si no apareciera en pantalla, pues en la parte de arriba, en la parte izquierda, le podemos dar clic a panel de texto y aparece nuevamente. Entonces, esta es una forma fácil de crear nuestro diseño. Si nosotros eliminamos todas, ¿verdad? No tenemos ningún cuadrito, pero podemos empezar ahí. Por ejemplo, que yo fuera a querer simular un dibujo. En este caso, pues ese sería el tema principal, ¿verdad? Si era algún tema, si fuera el único tema, pues yo por medio de la tecla de tabulación puedo dar un espacio en esta parte e ir generando las jerarquías. Por ejemplo, aquí sería el tema 1, ¿verdad? Por medio de un enter, el tema 2, ¿verdad? Pero resulta que el tema 2 tiene subtemas, entonces por medio de la tabulación, pues yo voy generando el subtema del tema 1, por ejemplo, ¿verdad? Subtema del tema 2, ¿verdad? Y entonces ahí voy creando mi clasificación. De repente este pues es un tema 3 y ahí voy creando la forma en la que yo quiero armar mi dibujo. Entonces a eso se refiere el panel de texto y en él se pueden apoyar para hacer este dibujo, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta? Lo que tendrían que hacer básicamente es dibujar el mapa conceptual a mano y nuevamente en formato digital, ¿verdad? Utilizando esta herramienta. ¿Alguien tenga alguna duda de esto? Ingeniero, buenos días. Al subir los mapas conceptuales serían los dos juntos también escaneados. Bueno, uno escaneado y este en PDF, me imagino, o cómo sería. Es correcto. De hecho, como van a trabajar en la mano, lo van a convertir en PDF. Tenemos un archivo. Luego van a tener lo van a trabajar en Word y van a tener otro archivo. O sea que van a resultar con dos archivos, ¿verdad? La semana que viene, pues yo les voy en la comprobación de lectura, si es como la compañera lo estaba mencionando en la fecha siguiente, yo les voy a dar el espacio para que ustedes carguen como cargaron el ensayo, las dos tareas, ¿verdad? ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Inge, si nosotros deseamos subir los dos mapas en un solo archivo, ¿lo podemos hacer de esa manera? Sí lo pueden hacer, lo único que esté en archivo en PDF. Y pues la si no le copié nada. Ingeniero, buen día, disculpe. El mapa también a computadora es de todos los temas, del tema anterior y sobre este. Perdonen, no sé si será mi internet el de ustedes, pero les copio entrecortado. ¿Me podría repetir? ¿Ahora sí me escucha? Sí, le escucho. Ah, ok. Sobre el mapa a computadora, ¿es sobre todos los temas vistos la semana pasada y este?
Sí, mire, pues, el mapa conceptual en la computadora sería la representación del mapa que trabajaron a mano. O sea, simplemente si lo hicieron pequeño, lo hacen pequeño, tiene que ser exactamente el mismo, ¿verdad? Pero, y el que trabajaron a mano era un resumen de los temas que revisamos de la sesión anterior, completado con esta sesión. Muy bien, Inge, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces, utilizando los minutos que todavía nos quedan, tenemos entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar dentro de la aplicación? Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de alguna aplicación de las normas, ¿verdad? Famosas APA. No vamos a hacer una estructura completa, sino que vamos a recalcar algunas opciones. Para esto, pues tenemos algunas ideas, ¿verdad? Que vamos a revisar como principalmente lo que sería la estructura de un trabajo formal, ¿verdad? Bueno, esta sesión está a 3 minutos, así que mejor la voy a desconectar y por favor se vuelven a conectar para no perder la sintonía de lo que venimos, lo que vamos a empezar a hablar ahorita para algunos que no tengan idea de qué es. Pero al yo no le vas a dar mucho. Tres cucharaditas de chorrito. Antes de cargarla, abrí la ventana. Antes de cargarla, abrí la ventana. Si es que salió muy pronto. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, les decía, para enfocarse en lo que vamos a repasar, ¿verdad? Sobre la aplicación de algunas normas, pues tenemos lo que sería enumerar las páginas, saltos de sección, una opción que es vincular con la anterior, configurar numeración de páginas pares e impares, tablas de contenido, estilos, crear estilos, ¿verdad? Bibliografía, aplicar bibliografías, insertar la norma, cita bibliográfica, referencias según la norma e insertar la cita del párrafo. Entonces, para eso, pues lo que vamos a hacer es la simulación de lo que sería un trabajo formal, ¿verdad? Entonces, para eso hay algunas opciones que ustedes de repente ya las dominan y para no, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo mismo. Solo antes que se nos vayamos y terminemos con carreras, estaba revisando ahorita, nos entró el correo de las fechas, ¿verdad? Confirmadas para la siguiente semana. Entonces, para la siguiente semana nosotros solo vamos a dejar la parte de una comprobación de lectura. Solo vamos a hacer una comprobación de lectura del contenido que yo les voy a mandar por medio de correo electrónico, que es lo mismo que revisamos en las diapositivas. O sea, esa va a ser digamos, el compromiso de usted. La parte práctica la vamos a correr para una semana, va a quedar como tarea, ¿verdad? Entonces, para que ustedes pues se enfoquen en que si lo que les atormenta es que hay parcial la próxima semana, únicamente va a ser una comprobación de lectura, ¿verdad? Y lo vamos a completar con un ejercicio, pero que lo vamos a trabajar durante la sesión próxima, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de que ustedes estén conscientes, ¿verdad? De lo que podría ser antes que pregunten qué viene en el examen la próxima semana, ¿verdad? Bueno, ahora sí, el repaso de las aplicaciones, pues entonces nos vamos a enfocar en esto. ¿Qué es lo que trataríamos de hacer? Bueno, nos vamos a ir a un archivo nuevo, una hoja en blanco, y vamos a simular lo que sería la estructura de un trabajo académico. Anteriormente, la universidad trabajaba con normas de bordillo. Hoy en día, trabaja ya con normas APA desde el año pasado, antepasado, me parece, ya se gradúan con normas APA. Éramos la única universidad que no trabaja esas normas.
Esta es una aplicación que tiene algunas opciones para apoyarnos en la utilización de algunas de estas normas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea, por ejemplo, del por qué usar este tipo de, del por qué utilizar estas herramientas, ¿verdad? Entonces, díganme por aquí, les quiero mostrar un archivo, solo lo ubico. Por ejemplo, solo para ver esta carpeta. Por ejemplo, nosotros teníamos normalmente, ¿verdad? Nos piden una configuración, ¿verdad? Y una estructura similar a la que ustedes utilizan, pues podría ser el resumen, introducción, el trabajo, las conclusiones, la bibliografía, etcétera, ¿verdad? Una carátula externa con la portada. Pero cada una de estas partes tienen una configuración diferente, ¿verdad? Y eso lo que representa es de que no las trabajábamos juntas porque pues nos venían a desconfigurar, ¿verdad? De alguna manera a las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, años anteriores, ¿verdad? Trabajaban así porque todavía lo pueden seguir trabajando así algunas personas. En el caso de los anexos tienen otra configuración y también los trabajamos por separado. Entonces, la idea de por qué revisar algunas opciones en Word es para que todo esto que trabajamos por separado lo puedan trabajar ahora dentro del mismo documento, ¿verdad? Dentro del mismo archivo. Entonces, para eso, pues nos vamos a apoyar en algunas opciones que trae el programa. Como por ejemplo, regresando a la anterior. Entonces les decía que vamos a simular estas partes de un trabajo formal, ¿verdad? Dentro de un mismo archivo. Por ejemplo, la carátula, ¿verdad? Que sería la principal. Aquí yo pues solo le voy a dar algún color y algún tamaño. No estoy aplicando normas para que no me vayan a corregir ahí de que no es la norma. Simplemente vamos a simular la estructura, ¿verdad? Podemos pensar que cuenta con una carátula. Luego de la carátula podemos pensar que cuenta con el índice, ¿verdad? Luego del índice podemos decir que cuenta con la introducción o en algún caso el resumen. No sé si es la misma forma que ustedes están trabajando ahora, pero más o menos lo que me recuerda, ¿verdad? Objetivos de la estructura. Luego de los objetivos teníamos ya el desarrollo, ¿verdad? O el trabajo formal. Aquí podemos hablar de capítulos, podemos hablar de fases, podemos hablar de marcos conceptuales, ¿verdad? No importa, simplemente es el desarrollo, ¿verdad? De diferentes temas. Luego del desarrollo, pues terminamos con las conclusiones o la conclusión, ¿verdad? Dependiendo. Cuando hablamos de conclusiones, estas están amarradas a los objetivos. O sea, es decir, si aquí yo trabajo un objetivo general, ¿verdad? Únicamente voy a tener una conclusión general. Aquí voy a hacer algunos comentarios que no van conclusiones, que no van acorde, ¿verdad? No estamos viendo el área práctica, pero para lo que me voy recordando, una conclusión general, ¿verdad? En el caso que ustedes trabajen objetivos específicos, por ejemplo, objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3, por ejemplo, estos deben de ir amarrados a las conclusiones. Entonces, en este caso, pues yo tendría también ya conclusión 1. Y conclusión 3, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto me hace que luego de las conclusiones yo crea tener mis
recomendaciones, ¿verdad? Y también tendría mi recomendación 1, que viene amarrada del objetivo a la conclusión. Mi recomendación 2 y 3, ¿verdad? 3, ¿verdad? En base a lo que, bueno, aquí estoy simulando que todo eso está en la misma página hasta llegar a la famosa bibliografía. Este tema pues es bastante interesante ya que muchos pues a veces no se gradúan solo por la incorrecta aplicación de una bibliografía. Normalmente pues tenemos que ir a revisión, ¿verdad? Para poder ver si se están cumpliendo con las normas que nos dice, perdón, con la estructura que nos dice las normas, ¿verdad? Y esta parte de la bibliografía era la única que era casi igual por Dio con APA, ¿verdad? En este caso, pues, enfocamos en APA. Aquí como tarea, porque estoy viendo el tiempo, no nos va a dar tiempo de llegar a esta parte, pero como tarea, tienen que traer para la próxima semana una fuente o tener a la mano, ¿verdad? Una fuente bibliográfica de un libro, cualquier tema. Una fuente bibliográfica de un sitio web y tener a la mano una fuente bibliográfica de un artículo de prensa o revista. Entonces, es como tarea deben de tener a la mano para la próxima semana esos 3 tipos de fuentes de información, ¿verdad? Entonces, como les decía, la mayoría en esta parte ha cometido el error que su bibliografía es esto, ¿verdad? Y eso colocan, ¿verdad? www.monografías.com. Entonces, con eso no se gradúan, ¿verdad? Eso no es una fuente, eso simplemente es el link o el enlace donde ustedes encuentran la información. Entonces, eso es lo que se pretende corregir, ¿verdad? La revista no importa, digital o donde sea, lo que necesito es que ustedes identifiquen los elementos dentro de la fuente, ¿verdad? Bueno, asumiendo que tenemos la bibliografía, por último, pues tenemos los anexos. La idea de ir haciendo este documento es avanzando, lo que no nos va a dar tiempo de revisar todo, ¿verdad? Para que tengan ustedes la idea. Los anexos, ¿verdad? Y por este lado, pues tenemos, dependiendo si ustedes trabajan encuestas, trabajan gráficas, trabajan algún tipo de manuales, ¿verdad? Pues tenemos diferentes anexo 1, anexo 2, ¿verdad? Y anexo 3, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es una idea, repito, es una simulación. Si me faltó algo, ¿verdad? O alguien quiere agregar algo de la estructura, no es exactamente lo que ustedes están haciendo, podría faltar algo o podría haber un intercambio, de repente objetivos primero, resumen después, pero esta es la estructura que yo me recuerdo y solo estamos simulando donde se encuentra. Cada uno de estos elementos se van a encontrar en la parte de abajo, en la página numerada, pero en base a la página del programa, ¿verdad? Entonces nosotros queremos colocar nuestra numeración o que nos solicita el programa. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de carátula, por ejemplo, no tiene ninguna numeración, ¿verdad? No hay ningún problema. En el caso de índice tampoco solicita ninguna numeración, pero en el caso de resumen nos dicen las normas ya necesitamos empezar a colocar numeración. ¿Dónde va a haber un índice? Un índice va a haber cuando hay temas, subtemas, títulos, subtítulos, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, los ensayos, trabajan en un tema principal y no tienen subtemas, no es necesario colocar un índice, ¿verdad? Porque no existen diferentes títulos y subtítulos. En el caso de un trabajo donde existen muchos títulos y subtítulos, ya es obligatorio un índice y por tal motivo, para que el índice funcione, debemos de enumerar las páginas, ¿verdad? Entonces, el resumen, según la norma, nos dice que ya debe de llevar una numeración, ¿verdad? A partir de esta página. Entonces, ¿qué haría normalmente? Pues me voy a lo que es insertar, me voy a lo que es número de páginas,
¿verdad? Y según la norma nos dice que el resumen no va al principio, sino que se coloca al final del número de página, ¿verdad? En la parte de en medio. Y pues ahí aparece el número de página. Sin embargo, la norma no dice que sean números arábigos, sino que sean números romanos. Entonces selecciono la numeración, me voy a la parte de arriba donde dice número de página y me voy a la parte donde dice formato del número de página. Y le coloco la numeración que quiera, no son números arábigos, sino que números romanos, ¿verdad? La selecciono y aquí aparece el número 3, pero yo quiero que aparezca o inicie en el número 1, por ejemplo. Esto es lo que se haría normalmente. Entonces aquí colocamos el número 1, vamos a la página siguiente. Tenemos, bueno, aquí me corrió, ¿qué pasó? Me empezó a colocar la numeración desde la primera página, ¿verdad? Y me lo colocó en la segunda página, en la tercera página, y eso no es lo que yo quiero. Entonces ahí es donde empieza la complicación y el por qué no queremos trabajar en un solo documento. Resulta que para corregir esto, lo que debemos de hacer es dividir nuestro documento en secciones, ¿verdad? Debemos de hacer como ciertos cortes dentro del mismo documento para generar una configuración única para cada parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verifico yo de qué se trata esto? Si yo le doy doble clic, en este caso tenemos en una hoja dos partes. Arriba está el encabezado y en la parte de abajo está el pie de página. Trabajan de forma independiente. Pero si yo verifico, únicamente aparece encabezado y aparece pie de página durante todo el documento, porque únicamente tengo una sección en todo el documento. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, primero voy a eliminar aquí mi numeración, ¿verdad? Me voy a número de página, quitar número de página y ya no tengo ninguna numeración aplicada, ¿verdad? ¿Dónde yo quiero iniciar con mi numeración? En carátula dijimos que no. En índice tampoco, sino que es en resumen. Entonces, como a partir de resumen es que yo quiero colocar mi numeración de página, yo me vengo y aquí necesito en esta parte de acá hacer mi primer corte o mi primera sección, ¿verdad? Para eso me coloco una línea antes por orden de resumen, es decir, en la última línea de la página anterior, ¿verdad? Según mi formato, pues aquí aparece, no estoy trabajando márgenes, no estoy trabajando espaciado, sino que simplemente me coloco en la última línea, la página anterior, y me voy a la opción que dice disposición. Si están trabajando en una versión diferente al 2013 en otra, pues la pestaña se va a llamar diferente. Tienen que ubicar, creo que en diseño, la opción, ¿verdad? Pero en esta versión en adelante se encuentra en la pestaña de disposición y me voy a la parte de saltos. Si yo le doy clic, aparecen saltos de página y abajo saltos de sección. Lo que hace un salto de página es que únicamente me va a brincar de una página a otra, ¿verdad? Y eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me haga, como les digo, un corte, ¿verdad? Entonces, para eso la opción es saltos de sección. Tengo opción de hacerlo a una página siguiente, en la misma página, a una página par e impar y a una página impar, es decir, o sea, va dejando o traslapando, por ejemplo, las páginas. Para mí, por orden, lo voy a hacer en la página siguiente, ¿verdad? Entonces, únicamente le doy clic acá. ¿Cómo verifico que lo que hice tuvo éxito? Le doy doble clic nuevamente al pie de página anterior y aquí aparece pie de página de la sección 1. Y en la parte de abajo dice encabezado de la sección 2. Me voy a ver hacia arriba y arriba dice encabezado de la sección 1, pie de página sección 1 y arriba encabezado de la sección 1. Lo que representa es de que mi documento a partir de aquí para arriba estoy trabajando únicamente en la sección 1 y a partir de aquí para abajo estoy trabajando en la sección 2, ¿verdad? Entonces, ahí yo ya tengo dos secciones hasta el final en este caso porque únicamente he insertado una sección o un salto de sección, perdón, sería la palabra correcta. ¿Qué representa esto? Como les decía, que yo pueda generar un formato en esta parte y que no afecte en el anterior. Entonces, ahora sí, me voy al resumen, me voy a insertar el número de página. Al final del número de página, como la norma me dice, en la parte de en medio, como ya lo había configurado antes, ya me aparece el número romano y ya me aparece que inicie en el número 1, ¿verdad? Porque está tomando como base esta sección de inicio, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a bajar objetivos, número 2, desarrollo, número 3,
Conclusiones número 4 y así hasta el final, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la sección anterior? Alguien dirá, y aquí es donde también empiezan a pelear. ¿Por qué sigue apareciendo? A mí me sigue colocando el anterior, ¿verdad? Entonces alguien se va para arriba, lo borra. ¿Qué pasa? También me borró el del resumen, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes empiezan a pelear con la máquina, ¿verdad? Aquí lo regresé. ¿Cómo yo elimino que no me jale o que no me repercuta en las secciones anteriores? Si yo me voy a resumen, donde apliqué mi número de página en la parte de abajo, es decir, en el pie de página, ¿verdad? En la parte de abajo. Para que yo no tenga ese problema con las secciones anteriores, arriba aparece una opción que aparece aquí, que se define como vincular al anterior. Entonces lo que va a hacer es que cada vez que aplique una sección, va a jalar también o va a vincular la relación con el anterior, por eso sigue apareciendo. ¿Qué hago yo? Simplemente hago clic o deselecciono esta opción, ¿verdad? No pasó nada, pero lo que le estoy diciendo al programa es que ya no tenga relación con la sección anterior. Aquí dice sección 2, la sección anterior sería la sección 1. Repito, estamos trabajando en el pie de página, ¿verdad? Regreso. En esta parte entonces sería el pie de página de la sección 1. Sigue apareciendo, pero simplemente lo borro. Me regreso a la sección 2 y miro si en esta parte lo borró. El programa no lo borró, ¿verdad? Porque ya desvinculé la relación, ¿verdad? Entonces, ese es el éxito realmente, este clic de acá es el éxito para poder tener este tipo de configuración que yo quiero, ¿verdad? Entonces, regreso a carátula, no tengo problema, índice no tengo problema, resumen, no tengo problema, página 1, resulta que el resumen era de 2 páginas, ¿verdad? Entonces se baja a la página 2. Luego tenemos objetivos, página 3, ¿verdad? Y luego empieza desarrollo. Antes del desarrollo me comí algo y ustedes no me lo dijeron, que es la famosa introducción, ¿verdad? Antes del desarrollo. Según dice la norma, entonces, a partir del desarrollo, ¿verdad? Se reinicia la numeración, ya no se necesitan números romanos, sino que se reinicia la numeración, ¿verdad? Y debe de iniciar con 1 y es con números arábigos. Entonces, aquí puedo interpretar que de acá para acá va a haber un cambio en la configuración. Entonces, ¿qué debo de hacer? El mismo ejercicio, repito, aquí todavía es sección 2 y aquí todavía es sección 2. Me coloco en la línea anterior de la página que quiero modificar, me voy a disposición, me voy a saltos y me voy a saltos de sección, página siguiente. Al darle clic, yo estoy generando una sección nueva. En la parte de arriba dice sección 2 y en la parte de abajo sección 3. O sea, ya hice ese corte. Entonces, ahora sí me coloco en la parte de la introducción, ¿verdad? Inserto mi número de página, ¿verdad? Ahora veo si tengo algún problema. Bueno, aquí todavía me jaló el anterior y lo borro, ¿verdad? Porque no me interesa colocar ese número de sección. ¿Qué pasa? Me borra el anterior. ¿Por qué? Sigue vinculado, Inge. Exactamente. Entonces, recuérdense siempre de esa opción, por favor, porque es donde muchos están peleando a veces con la configuración, porque no le dan clic a esta desvinculación, ¿verdad? Entonces, al hacer esa desvinculación, yo ya puedo eliminar, perdón, y no me genere ningún problema, ¿verdad? Bueno, ya son las 9 en punto, ¿verdad? 2 minutos más y terminamos con este ejemplo. La introducción, entonces vengo y ya me coloco, como estoy trabajando, repito, en secciones diferentes, me voy a la parte de insertar, número de página, según la norma, aquí sí va al principio de la página, en la parte superior derecha, ¿verdad? Y me voy al número de página, formato el número de página y coloco la numeración que quiero, que en este caso no son romanos, sino que serían números arábigos, ¿verdad? Y que quiero que aquí está automáticamente, pero quiero que inicie en el 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Introducción número 1, miro en la parte de abajo, no me jaló ningún número, desarrollo número 2, conclusión número 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Introducción número 1, pero si yo regreso a la sección anterior, alguien va a decir, también me colocó número de página acá. ¿Por qué? Repito,
el pie de página trabaja independiente al encabezado. Entonces, cuando yo apliqué aquí números romanos y hice la desvinculación, como el compañero me corrigió hace un momento, estoy trabajando sobre el pie de página. Pero como aquí coloqué la numeración sobre el encabezado, entonces tengo que hacer también la desvinculación sobre el encabezado. Entonces, en este caso me coloco acá y hago la desvinculación en el encabezado, ¿verdad? Para que en la sección anterior ya no me jale esta numeración, únicamente la borro. Si ustedes no quieren estar borrando eso que aparece, la recomendación sería no crear las secciones de arriba para abajo, ¿verdad? Como lo estoy haciendo en este ejemplo, sino que iniciar desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Donde quiero ir haciendo mis secciones para no tener que borrar eso, ¿verdad? Entonces revisemos y resumen 1, 2, objetivos 3, introducción, inicio aquí, ¿verdad? Número 1, desarrollo número 2 y X páginas que tenga, conclusiones número 3, hasta recomendaciones, ya se pasó a la página 4, bibliografía página 5, ¿verdad? Y la norma me dice que hasta ahí la misma numeración, ¿verdad? Hasta que termine mi documento. Pero resulta que en anexos debe existir un reinicio de la numeración, o sea, ya no debe de aparecer el 6, sino que nuevamente el número 1. ¿Cómo hago esto? Simplemente el mismo ejercicio, ¿verdad? Regreso a la página anterior, me voy a disposición, saltos, salto de sección, página siguiente, verifico, arriba dice sección 5 y abajo, perdón, sección 3 y abajo sección 4. O sea, ya llevo 4 secciones dentro de mi mismo documento. ¿Qué hago? En este caso automáticamente ya me configuró el número 1, se reinicia la configuración, que ya estaba aplicada. Veo la página de arriba, no me afectó, continúo con mi numeración 5, ¿verdad? Entonces, según la norma, pues en anexo 1 hay otro reinicio, anexo 2 otro reinicio, anexo 3 otro reinicio, pero esto va a depender de lo que les pidan a ustedes, ¿verdad? Entonces, este solo es el ejemplo, cómo aplicar la numeración y que básicamente la numeración es la que nos afecta para poder trabajar dentro del mismo documento, ¿verdad? Y repito, cada configuración dentro de las secciones va a ser únicamente aplicable a esa sección, ¿verdad? Entonces, por tiempo, vamos a quedarnos aquí para darle continuidad, ¿verdad? A la siguiente sección, ¿verdad? Sobre esto. Entonces, con esto también les hago ver por qué sí les pedí el programa y por qué la siguiente sección también les voy a solicitar que continúen con el programa, ¿verdad? Para poder, quien no tiene, quien ya tiene, pues, ni modo, pues, al contrario, nos va corrigiendo y nos va ayudando, ¿verdad? Pero quienes no tienen idea de esto, pues, la idea es que ustedes puedan poder ver cómo se aplica. En lo que les había dicho, entonces, numerar páginas, saltos de sección, vincular con la anterior y, bueno, página de numeración, páginas impares. Nos faltó eso, pero entonces lo completamos en la siguiente sección. ¿Alguien tendrá alguna duda? Y si no, pues, por el tiempo nos vamos a quedar ahí. En un momento les estoy compartiendo un correo electrónico donde va el resumen de la teoría revisada y las instrucciones de cómo van a entregar el mapa conceptual. Si a alguien no le llega el correo es porque no ingresó al laboratorio 1 en la primera sesión. Entonces, por favor, ahí se lo comparten entre los compañeros o si a alguien no le llega los correos, me manda un correo mandándome sus datos y su correo para poderlo agregar a la lista de discusión, ¿verdad? Entonces, con esto me despido, jóvenes, si nadie tiene ninguna pregunta de lo que se hizo en el programa. Inge, tal vez solo para la próxima clase, por el tiempo ahorita no se puede, tal vez solo indicarnos, ¿verdad?, cómo ocultar la numeración en introducción, porque aunque inicia con 1, no tiene que mostrarse el número 1, ¿verdad? Bueno, Para yo ver si por lo estamos tiempo, haciendo de la forma correcta, pero la próxima clase lo podemos ver. Inge. claro, igual por tiempo aquí estamos, yo me quedo lo que ustedes quieran, aquí es introducción, ¿verdad? La forma más sencilla de hacerlo es que como aquí inicia en 1, únicamente le damos esta opción que aparece. Si se dan cuenta, hay ventanas que no aparecen porque no tenemos la herramienta utilizada. Al yo darle clic aquí, al encabezado, se activan algunas herramientas, como en este caso la de diseño. Entonces aquí aparece una opción donde dice primera página diferente, yo le doy clic,
y lo que hace es que oculta el número, ¿verdad? Entonces, a partir de la segunda página sigue apareciendo y ya no aparece. Esa es la forma más sencilla, ¿verdad? Para hacer. Y solamente entonces, con eso sería, jóvenes. Gracias, Inge. Ahí estaríamos, ya les hice la captura de la asistencia, no hay problema, pueden desconectar. Gracias, ingeniero.